Cuando el departamento legal lo llamó, se puso blanco como un fantasma. ¿Sabías que ella tiene autoridad para firmar en 28 contratos? 3 horas antes, Camilo Valle había entrado en mi oficina sin tocar la puerta. Yo estaba a mitad de revisar un informe sobre eficiencia de polímeros, con el lápiz rojo en la mano, cuando su reflejo apareció en la pared de vidrio detrás de mí, impaciente, engreído, con un traje nuevo que aún olía a sastrería. Llevaba 16 días como director general. Doctora Elión, dijo con voz cortante, tenemos que hablar de tu compensación. Dejé el lápiz. El informe entre nosotros bien podría haber desaparecido. Deslizó una hoja impresa por el escritorio, una celda amarilla brillando bajo la luz fluorescente mi nombre, mi salario, la línea que claramente creía que era un error. Estás ganando de más, dijo, casi riendo. No es personal, solo estamos alineando los sueldos al mercado, como debe ser. No me miró mientras hablaba, miró el número, los dígitos que planeaba borrar. Yo había pasado 15 años en ingeniería Averis, lo suficiente para reconocer el tono de alguien que pensaba que los ingenieros eran intercambiables, como piezas en una máquina. Siguió hablando de eficiencia, de apariencias. Yo solo oí fragmentos. Mi café se había enfriado, y el zumbido del aire acondicionado llenaba los silencios entre sus palabras. Cuando finalmente dijo, a partir de ahora, tu nueva tarifa es el 60% de esto. Algo se me apretó por dentro, pero no se rompió. Claro, dije bajito, necesito revisar la documentación antes de firmar nada. Legal, me reporta a mí ahora. Respondió, sonriendo mientras giraba hacia la puerta. No hay nada que revisar. Cuando la puerta se cerró, dejé que el silencio se expandiera hasta que mi propia respiración se calmó. Luego abrí el cajón inferior del escritorio y saqué una carpeta delgada y descolorida etiquetada Sección 7C. No la tocaba desde hacía años, pero el papel adentro aún olía a tóner y tinta fresca. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento qué hacía, habría dicho que solo estaba siendo precavida, como buena ingeniera, pero al releer la cláusula que había negociado casi una década atrás, me di cuenta de que la previsión no era paranoia, era supervivencia, pura y dura. Al atardecer, él también lo entendería. La carpeta era delgada, pero cargaba con el peso de cada año que había invertido en construir esta empresa. La etiqueta, Sección 7C, estaba escrita de mi puño y letra, la tinta desvaída a un gris suave. Desdoblé la primera página, pasando el pulgar por la esquina mientras el recuerdo volvía como una ola. Era 12 años atrás, el verano en que la ciudad de los vientos se cocía bajo una sequía histórica. Ingeniería Averis era aún pequeña, 30 personas compartiendo 2 pisos en un viejo almacén de ladrillo junto al lago Michigan. Estábamos desesperados por un avance. Las restricciones de agua estaban asfixiando a los municipios del noreste, y nuestros inversionistas amenazaban con largarse con todo. Yo era la única científica de materiales en el equipo. Cuando encontré la matriz de polímero perfecta, una que filtraba agua salada en potable, a una fracción del costo habitual, se sintió menos como un descubrimiento y más como un salvavidas tirado al agua. El prototipo salvó a la compañía. En un año, cada unidad de filtración que vendía Averis llevaba mi nombre en las patentes. Ahí fue cuando Margarita Heller entró en escena. Era nuestra abogada externa, una patente retirada con voz ronca como grava y la paciencia de una santa. Una tarde, me pasó un borrador de contrato sobre la mesa de un café y dijo, si algún día intentan bajarte el sueldo, asegúrate de que compren el techo que les construiste encima. Esa cláusula se convirtió en la sección 7C, protección por cambio de control y compensación. Ataba mi sueldo directamente a los ingresos de mis patentes. Cualquier reducción mayor al 15% activaba una compra a 8 veces el valor anual de licencias. En ese entonces parecía exagerado, como matar moscas a cañonazos. Margarita solo sonrió. Algún día, dijo, alguien olvidará lo que vales. El papel se lo recordará. Ahora
sentada bajo las mismas luces frías de oficina que había soportado 15 años. Releí cada línea. La cláusula no había caducado. La Junta nunca la había modificado. El ajuste de eficiencia impulsivo de Camilo no era solo miope, era un desastre total. Como tirar una piedra en un estanque y no ver las ondas. Cerré la carpeta con cuidado, alineando sus bordes con el escritorio, y abrí mi correo. Era hora de recordarle a Legal qué significaba exactamente la sección 7C, y quién aún era dueña de los cimientos de Ingeniería Averis. Escribí el correo despacio, adjuntando las páginas relevantes de mi contrato de empleo, sección 7C, subsección C, y lo envié a Juana Rojas, la consejera general de la compañía. Había trabajado con Juana por años, mucho antes de que Averis creciera en esta torre corporativa pulida. Era metódica, callada y alérgica al pánico, como un reloj suizo en medio de una tormenta. Si alguien podía cortar el ruido de Camilo Valle, era ella. Mi teléfono sonó en menos de 10 minutos. Marina, dijo, voz tensa pero firme. Acabo de abrir tu correo. Camilo ya implementó la reducción de verdad. Me dijo que es efectiva de inmediato. Respondí. Hubo una pausa lo bastante larga para oír papeles moviéndose. El tecleo amortiguado de su teclado. Luego, una inhalación aguda. Te recortó un 40%. Eso supera el umbral del 15% por 1 kilómetro. Lo sé, dije. ¿Te das cuenta de lo que activa? Sí. Otro silencio. Este más pesado, como plomo en el aire. Luego, la cláusula de compra, calculada a 8 veces los ingresos por licencias. Marina, tus patentes trajeron más de 2,5 millones por trimestre el año fiscal pasado. 20.3 millones, dije, redondeando. Cuando Juana habló de nuevo, su voz había cambiado, como si se hubiera quitado un peso. ¿Revisó tu archivo de empleo original antes de aprobar esto? No. Me dijo que Legal le reporta a él ahora. Una risa amarga se le escapó. Hoy no, amigo. Me la imaginé ya los anteojos empujados al borde de la nariz, el color drenándose de su cara mientras desplazaba los documentos. Esto es grave, murmuró. Para él, no para ti. Entonces actuemos rápido, dije. No le respondas, no firmes nada de recursos humanos. Deja todo como está. Yo informaré a la Junta antes de que se dé cuenta de lo que hizo. Cuando colgó, me recliné, exhalando lento. Afuera de mi ventana, el horizonte de la ciudad de los vientos brillaba bajo el sol pálido de invierno. En algún lugar, en uno de esos edificios espejados, Camilo Valle aún se felicitaba por ahorrar unos cuantos miles de pesos. Aún no entendía que en el lenguaje de los contratos, una firma descuidada podía costar 20 millones, y el silencio podía sonar mucho a estrategia bien jugada. Para cuando llegué al piso 22, la sala de conferencias de vidrio ya estaba medio llena. La ciudad se extendía más allá de las ventanas, gris y congelada bajo la luz de la tarde tardía. Una jarra de café intacto estaba entre placas de nombres dobladas con prisa evidencia de una reunión convocada a las corridas. Juana estaba cerca del final de la mesa larga, expresión neutral pero postura afilada como un cuchillo. A su izquierda, Ricardo Hale, el director financiero, tecleaba números en una tableta. Camilo Valle estaba de pie a la cabecera, chaqueta quitada, mangas arremangadas como si lo hubieran arrastrado a algo por debajo de su nivel. Vamos a terminar con esto de una vez, dijo cuando entré. Su tono llevaba esa mezcla familiar de autoridad e impaciencia, como un gallo en su corral. Ricardo carraspeó. Corrimos los números. Si la sección 7C está activa, y parece que sí, la exposición total es de aproximadamente 21.4 millones, basado en los ingresos por licencias del año pasado. Camilo rió, corto y quebradizo. Eso es ridículo. Ella no puede ser dueña de toda la línea de productos. Juana volteó una página en el archivo. 23 patentes activas, dijo bajito. Todas registradas bajo la autoría de la doctora Elión y aún licenciadas bajo sus acuerdos originales.
La base de ingresos es clara como el agua. La sala se quedó muy quieta. Alguien de la junta, un hombre que nunca había visto, se movió incómodo, ajustándose la corbata. La voz de Camilo subió. Me están diciendo que estamos rehenes de un tecnicismo que ella wrote hace 12 años. Juana no levantó la vista. De un acuerdo que tu predecesor firmó. Uno que es legalmente vinculante, como cadena perpetua. El aire se espesó. Hasta el zumbido del proyector se desvaneció. La mandíbula de Camilo se movió sin sonido, y por primera vez desde que lo conocí, no tenía nada que decir. Ricardo exhaló y se reclinó, voz medida. Tenemos dos opciones: restaurar su compensación de inmediato, o activar la cláusula de compra. De cualquier modo, pagamos el pato. Nadie se movió. El único sonido era el tic-tac faint del reloj en la pared y el susurro de mi propia respiración. Doblé las manos sobre la mesa, calma y firme. Que calcularan, que se dieran cuenta. Por una vez, el silencio era mío, y sabía a victoria. Esa noche, la ciudad de los vientos estaba callada bajo un velo delgado de nieve. Salí de la oficina mucho después que los demás. Las luces de la ciudad convirtiendo las aceras en espejos. Mi teléfono vibró al doblar en la avenida Michigan, un número desconocido de Guadalajara. Doctora Elión, dijo una voz de hombre, suave y confiada. Soy Miguel Torres de Sistemas de Agua Hélice. Espero no llamar muy tarde. No era casualidad, ni de broma. Hemos seguido tu trabajo por años, continuó. Especialmente la membrana Elión. Impresionante rendimiento. Si estás considerando cambios en Averis, Hélice estaría honrada de adquirir tu portafolio de patentes. Me detuve bajo un farol. El frío filtrándose por mis guantes. ¿Me ofreces comprar mis patentes? Sí, dijo, directo, 25 millones de pesos, más una división de investigación bajo tu dirección. Tendrías autonomía total, sin más politiqueos internos. Era un número tentador, pero había algo ensayado en su tono, como si ya supiera del intento de Camilo de recortarme el sueldo. ¿Cómo conseguiste mi número? Pregunté. Dudó lo justo para confirmar mi sospecha. Un contacto mutuo. Entiendo que podrías estar reconsiderando tu posición. No lo estoy, dije, y colgué antes de que dijera más. El aire de la ciudad quemaba agudo en mis pulmones. Me quedé ahí, pulso firme, pero pensamientos corriendo como liebres. Solo un puñado de gente sabía de la sección 7C, y solo uno tenía motivo para filtrarlo. Para la mañana. Juana lo confirmó. Encontró un formulario de divulgación que Camilo había presentado meses atrás, al unirse letra pequeña. Fácil de pasar por alto. Una participación consultora en sistemas de agua hélice, no ilegal, pero revelador, como un lobo disfrazado de oveja. En el brillo de mi pantalla, la verdad se sentía fría y clínica. No solo me había subestimado, había estado preparando el terreno para echarme, para borrar mi nombre del trabajo que construí y venderlo a alguien esperando al otro lado del teléfono. La humillación de esa mañana se endureció en algo más callado, más afilado. La traición ya no sorprendía, aclaraba todo, como agua limpia después de la tormenta. Para la mañana siguiente, el tono de Juana por teléfono ya no era cauteloso, era quirúrgico, preciso como un bisturí. Encontramos todo, dijo, correos internos. Camilo ha estado correspondiendo con Hélice por semanas. Cerré la puerta de mi oficina, el clic suave resonando más fuerte de lo normal. ¿Hasta cuándo? Antes de tu ajuste de sueldo, respondió. Les envió resúmenes de tus contratos de regalías, proyecciones internas de ingresos lo suficiente para que Hélice evaluara tus patentes antes de llamarte. No dije nada. El silencio en la línea se estiró, pesado pero limpio. Juana continuó, voz apretándose. Coordinaba un escenario donde te irías caminando, activando la compra o vendiendo directo a ellos. Si Hélice adquiría tu tecnología, sus acciones consultoras se dispararían. Lo rastreamos por su Gmail personal, ni siquiera usó el sistema corporativo. ¡Qué tonto! Los bordes de mi visión se nublaron un poco, no de shock,
sino de esa calma extraña y firme que sigue a la confirmación. Lo había planeado todo: el insulto, el recorte, la humillación. Quería que me fuera enojada. Había armado una trampa y caído en ella él mismo, como un pez que pica el anzuelo. Al mediodía, la Junta convocó una reunión de emergencia. No asistí, pero miré desde el pasillo de vidrio, mientras seguridad llevaba a Camilo Valle por el lobby. Su corbata colgaba floja, su expresión era plana y gris. No peleó. El hombre que una vez entró en mi oficina sin invitación, ahora no tenía dónde pararse. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, Juana apareció a mi lado. «Despedido por causa justificada», dijo bajito. «Enfrentará una investigación ética, posiblemente acciones legales». Asentí. «¿Y Hélice?» «Se esconderán un rato. Ya informamos a los abogados externos». Nos quedamos ahí un momento, viendo los números digitales del ascensor bajar a cero. Abajo, él saldría al mismo viento frío que me había seguido a casa la noche anterior. La justicia llegó rápido, demasiado para sentirse limpia. La satisfacción era muda, casi sin peso. Lo que quedó fue la imagen de esa mañana, su risa, la hoja deslizándose por el escritorio y el conocimiento callado de que los números, una vez escritos, siempre responden, para la tarde tardía. La puerta de la sala de juntas se abrió de nuevo, esta vez sin tensión, solo cansancio, como después de una larga jornada en el campo. Juana me hizo seña de entrar. Ricardo Hall, el director financiero, parecía más viejo que ayer. «Doctora Elión», dijo, «hemos revisado cada escenario. Tienes dos opciones». Deslizó dos sobres por la mesa. Opción 1: acepta la compra, 20 millones de pesos, transferencia total de patentes. Opción 2: quédate, con restauración completa del sueldo y un bono por desempeño, sin penalidad, sin registro. Miré los sobres, pero no los toqué. El papel se sentía más pesado de lo normal, como si cargara el peso de todo lo que había construido. «Tómate la noche», dijo Ricardo, sin presión. «Te has ganado el derecho a decidir qué significa este lugar para ti». Esa tarde, caminé por el muelle Navy junto al lago Michigan. El aire era cortante, el agua gris acero bajo las luces de sodio. Mi reflejo me seguía al lado, ondulando con cada ráfaga de viento. 15 años de mi vida habían pasado en laboratorios y salas de reuniones prototipos, pruebas fallidas, noches largas analizando datos. Pensé en mi equipo de ingenieros jóvenes que aún creían que el buen trabajo era su propia recompensa, como semilla que germina sola. Pensé en los años de sequía, cuando la primera versión de mi membrana sacó agua limpia de suelo envenenado. 20 millones podrían comprar silencio, paz, incluso libertad, pero no podían comprar lo que veía en sus caras cuando un prototipo finalmente funcionaba: el asombro, la creencia de que lo que hacíamos importaba, como un río que no se detiene. Me detuve en la barandilla, manos enguantadas sobre el metal frío. En algún lugar del centro, Camilo Valle probablemente estaba redactando declaraciones, su historia ya reescrita, pero la mía no había terminado. Cuando finalmente giré de vuelta a la ciudad, la decisión ya estaba tomada. La compra habría sido un final. Lo que quería era continuar, como el agua que fluye. En el ritmo callado del lago, encontré algo más firme que la victoria, algo que sonaba a propósito, profundo como raíces en la tierra. A la mañana siguiente, la ciudad aún estaba medio dormida cuando llegué a Averis. La escarcha se pegaba a las ventanas, y el aire olía levemente a sal del lago. Adentro, el edificio se sentía diferente, callado, despojado de su filo habitual. La gente levantó la vista cuando pasé por el lobby, no por curiosidad, sino por reconocimiento. Las noticias corren rápido cuando el suelo tiembla de la noche a la mañana. Ricardo ya esperaba en la sala de juntas, una taza de café intacta a su lado. Juana estaba enfrente, hojeando un borrador impreso. La atmósfera era calma, pero alerta, el tipo de quietud antes de que algo permanente tome forma. «Doctora Elión», empezó Ricardo, indicándome que me sentara.
Queremos finalizar los términos. Primero me gustaría ajustarlos, dije. Juana arqueó una ceja, pero no interrumpió. Deslicé una página por la mesa. Restauración completa del sueldo más un 20%, dije. Una cláusula actualizada, dándome derecho a veto en cualquier licencia a terceros que restrinja acceso al agua en países en desarrollo. Y un fondo de mentoría, 50,000 pesos anuales para ingenieros juniors. Lo supervisaré directamente. Ricardo estudió la página. ¿Quieres poder de veto? Quiero responsabilidad, dije. La tecnología era para hacer el agua más limpia, no más cara, como PanqueSoup. No, mejor no. Por un largo momento, nadie habló. Luego Juana se reclinó, una pequeña sonrisa tirando de su boca. No solo te protegiste, Marina, cambiaste el marco entero. Ricardo exhaló, firmando la página. Hecho, legal lo integrará hoy. Al firmar la línea final, el bolígrafo se sintió firme en mi mano sin temblor. Sin duda. El contrato sobreviviría esta mañana, y tal vez a mí. Ya no era solo protección, era principio en tinta, indeleble. Juana recogió los papeles. Voz más suave ahora. No solo ganaste, dijo, reescribiste el sistema. Afuera, la luz del lago rompió las nubes, brillante y sin filtro. El reflejo onduló por la mesa de conferencias, tocando los documentos entre nosotros. Parecía casi movimiento, una onda viajando hacia afuera, firme e imparable. 3 semanas después, la compañía siguió adelante sin ceremonia. El nombre de Camilo desapareció del directorio, su oficina vaciada de la noche a la mañana. No hubo anuncio, solo un correo corto de recursos humanos agradeciéndole su servicio durante un período de transición. Para cuando llegó al personal, nadie levantó la vista de sus pantallas, por primera vez en meses. Averis se sentía ligera de nuevo. Las batallas de la sala de juntas se desvanecieron en memoria. El trabajo volvió a su ritmo natural. Pasaba mis mañanas en el lab, donde el zumbido de compresores se mezclaba con el goteo suave de agua destilada y el olor reconfortante a café molido. Lea, mi mentoreada doctoral. Llegó temprano ese jueves, equilibrando 2 tazas y una carpeta de resultados. Las tasas de flujo mejoraron otro 7%, dijo, deslizando el papel hacia mí. Su cabello aún húmedo de la lluvia. Ojos brillantes con esa curiosidad ansiosa que recordaba de mis primeros años aquí. Escaneé los datos, trazando la curva del rendimiento de la nueva membrana. Sostiene a mayor presión, dije. Buena señal, el alineamiento del polímero está estable esta vez. Sonrió. Creo que por fin lo rompimos, como huevo duro. Las luces del lab se reflejaban en la superficie de la unidad de prueba de agua, un flujo lento y constante a través de la membrana. Claro como cristal. Afuera. La niebla matutina sobre el lago empezaba a levantarse, revelando el horizonte de la ciudad. Lea se apoyó en el mostrador. ¿Puedo preguntar algo? Claro. Cuando pasó todo con Camilo, ¿no te enojaste? Levanté la vista del gráfico. Enojada. Sí, pero no sorprendida. Gente como él solo ve la columna de costos. Nunca ve la ecuación que la construyó. Asintió, pensativa, y volvió a su estación. Al verla ajustar las válvulas, me di cuenta de que el zumbido, el ritmo constante de pruebas, la persistencia callada era la verdadera recompensa. El contrato, los números, las firmas, eran andamios. La estructura estaba aquí, en el trabajo que continuaba, como un río que no para, afuera de la ventana. El sol rompió la última capa de niebla, atrapando las ondas en el agua del lago. La luz se derramó por el banco del lab, brillante y pareja, y la dejé llenar la habitación en silencio. La ciudad estaba callada esa tarde. El tipo de quietud que llega solo cuando el invierno y el crepúsculo se encuentran a mitad de camino. Desde mi balcón, el lago Michigan brillaba bajo las luces del Puente de la Libertad, cada onda atrapando un rastro de oro antes de fundirse en oscuridad. Me senté con una manta sobre los hombros, una taza de té enfriándose a mi lado,
y el borrador de la nueva patente abierto en mi laptop. El cursor parpadeaba al final de la página, esperando una última oración. La había leído 3 veces ya, chequeando esa precisión que dura más que la memoria. Una cláusula aquí, un decimal allá, cada línea otra capa de protección. Callada y deliberada, en algún lugar detrás, el zumbido del calentador del departamento llenaba el silencio. Era el mismo zumbido que me había seguido por años, de noches tardías en el lab. Pensé en esa mañana la voz de Camilo, la hoja deslizándose por el escritorio, su risa. Por mucho tiempo, ese sonido me había seguido a todos lados, un eco pequeño de arrogancia que no podía sacudir, pero ahora apenas registraba, solo ruido de fondo desvaneciéndose en la distancia. Guardé el archivo y me recliné. Al otro lado del lago, las luces de la Plaza Kendall se reflejaban en el agua, afiladas y simétricas. El horizonte parecía el mismo de siempre, pero algo debajo había cambiado, como si el suelo finalmente reconociera quién construyó los cimientos debajo. En el reflejo de la puerta de vidrio, capté un vistazo de mi mayor, más firme, pero aún la mujer que escribió la sección 7C, cuando nadie pensaba que la necesitaría. Sonreí, levemente. Él había reído porque no leyó los archivos. Yo sobreviví porque los escribí. El lago seguía moviéndose, lento y seguro, llevando la luz río abajo. Cerré la laptop, terminé el té, y dejé que el último aire frío se asentara en mi cara. El día había terminado sin fanfarria, pero eso se sentía bien. Algunas victorias no necesitan aplausos. Solo necesitan quietud, la ganada con paciencia, precisión y la certeza calma de que el trabajo, como el lago, siempre continuará.